Visitas en Capilla del Monte, tenemos la presencia del Chanqui Cáceres también con una jornada que se vivió en la localidad de Capilla del Monte en lo que es el local inaugurado hace poquito, también ya con el anuncio de nuevas autoridades en la UCR de Capilla del Monte, también presente Osvaldo Oros. Así que la intención es poder conversar un poco lo que estuvimos viviendo recién, una jornada con presencia de integrantes del radicalismo, también con invitación a todo público. Queríamos consultarle un poquito, primero las repercusiones que le dejó la charla de hoy, el encuentro vivido en Capilla del Monte. Y en momentos difíciles, como lo que estamos viviendo en el país, y en momentos de crisis de la política, de los partidos, es como un empezar de nuevo. Pero bueno, yo llevo 67 años de militancia con los 80 y pico años que tengo. Y no es la primera vez. A nosotros nos han dado por desaparecido en más de alguna oportunidad y cada vez que nos dieron por muertos volvimos a darle para bien o para mal otro presidente radical a la República Argentina. Por lo tanto, bueno, en un momento de crisis es un empezar de nuevo. Es decir, hay que unificar posiciones a partir de entender la responsabilidad que tenemos frente a la historia, la muy rica historia de la Unión Cívica Radical, porque a veces tenemos la candidez o la torpeza de no defenderla y dejamos que otros terminen levantando las banderas que nosotros supimos levantar y conseguir objetivamente. Desde la vieja época, ya de antes de llegar al gobierno con Hipólito Yrigoyen, producto de las luchas del radicalismo, que se consigue el voto universal, secreto y obligatorio. Y a partir de ahí, para el que tenga tiempo y le interese, las mejores conquistas que se consiguieron para el movimiento obrero argentino salieron de este partido que ya tiene 134 años. Desde hace más de 25 años en Argentina los gobiernos son generalmente de alianzas, me refiero a los gobiernos nacionales, y entra un poco la pregunta de cómo han sido los resultados de esas alianzas y cómo imaginan a la UCR dentro de esas alianzas, haciendo un poco de mirada hacia atrás en torno, por ejemplo, a lo que fue la última alianza con el Macri. No han sido positivas, porque las han hecho mal. Yo creo que sobre todo cuando vos tenés una crisis en la sociedad, es hasta imprescindible unir esfuerzos para tener la espalda lo suficientemente ancha y la energía de poder sacar el país adelante. Pero eso tiene que hacerse con la gente que tiene un pensamiento más o menos similar. La alianza, el frente, tiene que tener un programa, se tiene que discutir. Sí, una de las cosas que yo creo que fueron los errores, o el horror de Gualeguaychú, fue haber terminado haciendo simplemente una alianza de tipo electoral para ganar una elección, cuando se debió haber hecho una convocatoria de izquierda a derecha, a discutir qué país queríamos y en función de las coincidencias terminar elaborando un programa. Lo que quedaba dentro conformaba el frente y lo otro, con todo su derecho, conformaba otra cosa y se confrontaba. Y además, cuando las crisis son agudas, una vez que ganaste el gobierno, a partir de la fortaleza que lograste al constituir un frente con los parecidos, te tenés que sentar con los que tenés enfrente, los que tuviste enfrente, y buscar 3, 4, 5 puntos de coincidencia. De esa manera se reconstruyó Europa después de la guerra. Estaban todos hechos percha, pero ahí los demócratas cristianos en Alemania se dejaron de pelear con los socialdemócratas y lo mismo sucedió en cada uno de los países. En Inglaterra los laboristas con los conservadores establecieron determinados puntos, lo más que pudieron, no eran muchos, y eso definía políticas de Estado.
Y la política de Estado al votante le daba la tranquilidad de saber que corno era lo que estaba votando. Y a la gente en general le daba la tranquilidad que si a los 2 o a los 4 o a los 6 años tenían un cambio de gobierno, en esas cosas que marcaban el camino se iba a seguir transitando en la misma dirección. Y eso es lo que permitía que los que tenían capitales nacionales invirtieran en el país y los que no eran capitales nacionales vinieran de afuera a ponerla, porque tenían seguridad jurídica, porque había un norte, porque se sabía hacia dónde iba a ir el país, cosa que en Argentina desde hace mucho no se sabe. Quiero que nos ayude a pensar dos espacios donde el radicalismo podríamos decir que conserva el poder, que está al frente en algún punto en algunas gobernaciones de las provincias, para que nos cuente cómo viene viendo esa presencia del radicalismo en las gobernaciones. Y en segundo lugar, que podamos repasar un poco lo que viene siendo la postura del radicalismo en las cámaras de diputados y senadores con quienes vienen más del riñón, más allá de después de que hayan llegado al lugar por alguna alianza, pero quienes son del riñón del radicalismo. ¿Cuál es la postura que va usted viendo en torno a la manera de manejarse en diputados y senadores? En la primera parte de lo que preguntas, el radicalismo en la actualidad gobierna más de 500 intendencias en el país. Y teóricamente, digamos, 5 gobernaciones, no es una cosa menor. Y ha demostrado ser un muy buen administrador cuando administra una municipalidad, cuando administra una provincia. Y ha tenido frustraciones y muchas dificultades cuando le toca gobernar a nivel nacional. Pero ahí, si somos realmente honestos, la responsabilidad de esas frustraciones son compartidas. Porque vos fijate, el gobierno de Ilia lo toma con el 12% del presupuesto dedicado a educación. En 2 años lo lleva al 23%, con el compromiso que estoy seguro lo hubiera cumplido de llegar al 25% si hubiera podido terminar su mandato. Y sin embargo los estudiantes vivieron armándole escándalo a don Arturo. Don Arturo, que legalizó los centros de estudiantes de Derecho, que legalizó las direcciones sindicales, que legalizó la CGT y que puso en práctica el artículo 14 bis que había salido de la pluma de otro radical que era Crisólogo Larralde. Lo puso en práctica con el salario mínimo vital y móvil. Un punto de inflación no se discutía nada. Este tipo de cuestiones fue carcomiendo la posibilidad de que esta Argentina, de las potencialidades, tanto materiales como humanas, que las tiene de sobra, terminara llegando a tener un país con el 55% de pobreza, andar por el 20% de indigencia, tener holgadamente y lamentablemente casi el 70% en los niveles de la juventud, en el marco de la pobreza. Entonces, con una educación que ha sido de calidad, en degradé, cuesta abajo, con una salud que era, bueno, la mejor de América Latina, para abajo. Este país que supo tener más kilómetros de vía férrea que la sumatoria de todas las vías férreas de toda América Latina. No le quedó nada después del gobierno de algún presidente hace unos tiempos atrás. Una sociedad confundida, harta de que gobierno tras gobierno levanten promesas que después no se cumplen. Y entonces, en esa confusión, bueno, los males vienen de la política, los partidos no sirven para un corno, y todo este tipo de cuestiones que te dificultan el entender que la política está en el medio de todo y es la que te puede facilitar la vida o empiojar la vida. Porque las decisiones políticas determinan el precio de la leche que va a tomar tu hijo a la mañana o el precio del pan
que vos vas a necesitar para comer al mediodía. Si no se entiende esto, estamos en el horno. Ha habido malas políticas, pero lo que no se ha entendido es que las malas políticas se tienen que superar con las buenas políticas. Y las malas políticas implementadas por los malos políticos tienen que ser reemplazados esos malos políticos por buenos políticos. Y bueno, no entender esto hace que la gente vaya sumando calentura y por ahí en el marco de la calentura aparece algún mediático que utilizando los medios porque es mediático putea contra las promesas incumplidas, putea contra aquellos que lo han estado gobernando los últimos tiempos, involucra toda la política y todo el tema de partidos en esa puteada y bueno, y el que está jugándola y está haciendo el esfuerzo para llevar un plato de comida a la hora que corresponde a la mesa familiar no tiene tiempo para hilvanar demasiado, está preocupado por su supervivencia, lo que es absolutamente entendible, y termina votando a aquel que apareció puteando contra todo lo que él putea. Y bueno, y entonces terminamos con un presidente que recibe las instrucciones de un perro muerto a través de una medium, que es jefe de Estado y plantea que es un topo que está dentro del Estado para destruir el Estado, que hay que terminar con los partidos políticos porque no sirven para un cuerno, pero está construyendo un partido político. Por supuesto que con la de todos nosotros la está construyendo, que aparece, bueno, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los maestros, no hay plata para los médicos, pero hay 100.000 millones de pesos para hacer reflotar la CIDE, esa misma CIDE que en la época de la dictadura militar me intervenía en los teléfonos, me espiaba, me grababa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los cuales ya, por lo que ha salido en los medios, de esos 100.000 millones de pesos que no hay para los jubilados, que no hay para los maestros, que no hay para los médicos, ya gastaron el 80%. Y ustedes me dirán cómo corno puede gastar lo que es necesario, según la Constitución y las leyes vigentes, que tiene que pasar por resolución del Congreso. Pero no pasa por resolución del Congreso porque está en vigencia el DNU. Y el DNU es lo que le permite a este muchacho, que lo ha planteado públicamente, que le importa 3 carajos lo que pueda salir o no salir del Congreso, porque lo va a hacer lo mismo. Y lo puede hacer lo mismo porque el DNU está vigente y porque los legisladores de los distintos partidos se lo han posibilitado. Hablábamos hace un rato en el momento de la presentación sobre los liderazgos y las cabezas. Quisiera ver, porque pensamos, este tiempo lo venimos analizando mucho como el tiempo donde los egos están muy presentes y cada uno siempre quiere ser el candidato a el que representa y el que da soluciones. Si nos podría aportar en una mirada histórica cómo viene viendo en este tiempo la presencia, el surgimiento de algunas figuras y también la articulación entre esas figuras para llegar a algún acuerdo en común hacia una posible candidatura de la UCR en las próximas elecciones del 25 y del 27. Mira, la UCR tiene que retomar el camino que abrieron nuestros antepasados. Yo te diría que se ha perdido la brújula, se ha perdido el rumbo. Cuando vos tenés una persona al frente del gobierno que dice que te quiere matar y vos le das el revólver porque te está pidiendo el revólver para matarte, y bueno, y una vez que se lo diste el tipo te mata. Lo único que está faltando es que el muerto se levante de la tumba y dijo: este muchacho tiene palabra, dijo que me iba a matar y me mató. Yo no los entiendo. No entiendo una cantidad de legisladores y de mi propio partido. No los entiendo, sinceramente. Y esto además genera confusión en la ciudadanía. Porque ya no es que vos tenés
como habitualmente hemos tenido, 2 líneas o 3 líneas internas dentro del radicalismo, siempre ha habido. Ahora, en función de la democracia interna, bueno, se debatía, se discutía, y si no había acuerdo se resolvía por internas, que debían ser democráticas, con padrones limpios, con juntas electorales transparentes, cosa que también se fue perdiendo en el último tramo, en el transitar de ese camino. Y a partir de ahí la gente sabía lo que estaba votando, votaba un programa. Después podía decir si lo había cumplido o no lo había cumplido, y el otro te podía decir si lo quiso cumplir y no pudo, o si realmente traicionó el programa, aunque en ese momento trataron de disimularlo de alguna manera. Si esto se ha ido al cuerno, ya a esta altura no son líneas internas, ya son individuos, es como que cada individuo te piensa y hace lo que se le canta. Y así es imposible reconstruir las herramientas fundamentales para salir de la crisis. Y las herramientas fundamentales son los partidos políticos. No hay democracia si no hay partidos políticos. Partido político fuerte, democracia fuerte. Partido político débil, democracia débil. Esto es así. Y aquel que crea que hay un sistema mejor que la democracia, que lo plantee. Pero que lo plantee con todas las letras. No que me vengan con el asunto del anarco-libertario de no sé qué carajo, que de liberal no tiene nada. Fascismo puro. De liberal no tiene nada, liberal soy yo, liberal es mi partido, en lo que tiene que ver con los derechos del hombre y la mujer, con lo que tiene que ver con las libertades. Nosotros en ese punto somos liberales, y en lo otro, y en materia económica y en materia de participación del Estado, somos muy claros. El Estado en lo que es necesario. Y no tiene que ser fofo, tiene que ser un Estado razonable y eficiente. Por eso sabemos decir que lo que el mercado puede hacer, lo haga el mercado. Pero el mercado no te va a construir escuelas, no te va a construir hospitales. El mercado no te va a garantizar las rutas, las carreteras, los puentes. El Estado no te va, es decir, el mercado no te va a garantizar seguridad. Eso te lo tiene que garantizar el Estado. No fofo, sino musculoso, del tamaño que tiene que tener y funcionando con eficiencia. Mercado donde es posible y Estado donde es necesario. Esta es la posición de la Unión Cívica Radical, que además es un partido que nació en defensa de los intereses de los desposeídos, tratando de garantizar la igualdad de posibilidades del que tiene plata, el que no tiene plata, el que tiene más capacidad, el que tiene menos capacidad, igualdad de posibilidades para que le peleen a la vida. Eso es en esencia la Unión Cívica Radical. Y cuando la Unión Cívica Radical o alguna gente pierde el rumbo, bueno, hay que volver a recorrer, a caminar y a rearmar para recuperar el rumbo y volver a tener una brújula. Porque así como se está, no se enamora a nadie y no se puede darle a la Argentina el instrumento que necesita, que es un partido político capaz de elaborar un frente, una alianza con la suficiente fortaleza y la suficiente claridad como para terminar con la crisis y sacar el país adelante. Así como estamos, no va a haber una moneda de inversión de los que tienen plata en Argentina, ni va a haber una moneda de inversión de los que la tienen afuera, que no la van a venir a poner, porque nosotros no le damos garantía a nadie, por nuestros antecedentes que son pésimos, y porque además no estamos garantizando seguridad jurídica. Es el camino que tenemos por delante, será un camino complejo, será un camino arduo. La buena noticia que le puedo dar a la gente es que somos un país donde no le damos lugar al aburrimiento, porque nunca sabemos qué Argentina vamos a tener cuando nos despertamos a la mañana. Lo único que en líneas generales sabemos es que en este país siempre se puede estar peor, y nosotros lo que queremos es que en este país cada vez estemos mejor,
cada vez la gente pueda tener una vida más digna, pueda tener un salario digno, pueda tener una educación de calidad, una salud de calidad, y para eso hay que remar, muchachos y chicas, hay que remar y no dejar caer los brazos, y tampoco dejarse guiar por los cantos de sirena con tanta facilidad como a veces solemos dejarnos llevar.